Yes. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Vamos allí a poner... puse segunda, disculpen. Es primera. Me equivoqué. Es primera carta de Pedro. Se me chispoteó, dijo uno. Primera Pedro, capítulo 1, versículo... Allí puse los versículos 6 y 7, abajo, pero voy a agregar otro versículo para entender esto, más que nada, con lo que empieza Pedro aquí, ¿no? En este versículo. Dice primera Pedro, versículo 6 de capítulo 1, en lo cual vosotros os alegráis, aunque por ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Sometido a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vamos a orar por la palabra, nuestro Padre, nuestro Dios amado. Te damos gracias porque podemos abrir tu palabra, Señor, y rogamos que el Espíritu Santo esté obrando por tu palabra en nuestros corazones, Señor, según la necesidad que tenemos cada uno de nosotros. Pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si hay algo que... Esta carta se dirige mucho la primera carta, mucho al sufrimiento. Y si hay algo que podemos decir que es común a toda la humanidad, a todos los seres humanos, ¿no? Es el sufrimiento. El saber del sufrimiento lo sabemos todos, así no hay diferencia, ¿no? De parte de nadie. Todos tenemos algún sufrimiento de prueba, de dolor, de pérdida, de enfermedad, bueno, allí está el sufrimiento. Y es para todo. Esto es un daño que recibimos todos y que lo recibimos todo porque nace también tiene su origen o nace también de la humanidad. Esa es la realidad. No viene por casualidad y cae en nosotros un día un dolor, un sufrimiento, una pérdida, lo que sea. No viene porque el pecado entró en la humanidad. Y por el pecado, bueno, allí está la consecuencia. Está la consecuencia de la muerte, está la consecuencia de la enfermedad, de los problemas, de las dificultades, de todo eso. Hizo que el hombre, por el pecado, se alejara de Dios. Entonces se rebela contra Dios, entonces a los que lo siguen al Señor se rebelan contra ellos también. Esa es la realidad, ¿no? Esa es la lucha que tiene el Señor aquí en este mundo y también la lucha que tenemos nosotros, porque le seguimos a Él. Voy a poner allí, porque Pedro empieza, en lo cual vosotros os alegráis. En el diccionario de la palabra griega dice, tienen por sumo gozo, tienen constante gozo. Dice, en lo cual ustedes tienen, es anterior. Y es allí en los versículos que van del 3 al 5, que dicen, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Por eso estaban alegres ellos. Por eso le dice el Pedro, estáis alegres por esa causa, por todo lo que recibieron. Esto es una herencia que tenemos todos los creyentes y lo que tenemos aquí, el Salvador, la misericordia, todo lo que nos acercó Dios. A ese Dios bendito, de ese Dios bendito y de las cosas que hizo por ustedes, se acuerdan. Entonces, dice, en lo cual vosotros se alegran, se gozan. Y luego empieza, aunque ahora, dice, ahora viene otra cosa. Pero recuerden de eso, nos dice, no se olviden de eso. Que eso va a ser lo que van a poder superar lo que ahora viene. Entonces tenemos allí un escrito que le llega a los lectores que pasaban
por persecuciones, ¿no? Aquella carta escrita a aquellos creyentes se habían dispersado, lo habían seguido, aquellos creyentes que no solamente eran judíos, sino eran también gentiles, porque ahí en el segundo capítulo el apóstol Pedro habla de que de un pueblo hizo uno, o sea que había gentiles también. Pero ¿qué ocurría con ellos? Fueron seguidos, perseguidos. Ya en las primeras décadas después de Cristo ya hubo persecución del Imperio Romano. A partir de Nerón hubo persecuciones con los otros emperadores. Bueno, pero también se agregó el Sanedrín, se agregaron los judíos, aquellos que no querían al Mesías, que estaban en contra. Entonces, persecución de allá, persecución de acá, dispersión. Y era difícil escribirle a ellos, pero Pedro le escribió eso. Y le escribió en esta carta que tiene 5 capítulos, y en los 5 capítulos habla del sufrimiento. Menciona el sufrimiento. Aquí en este capítulo 1 menciona en el versículo 6 y 7. En el 2 menciona en el versículo 18 y 19. En el 3, en el 15 y el 16. En el 4, del 12 al 16. En el 5, del 8 al 10. ¿Por qué habla tanto del sufrimiento Pedro? Porque Dios nos ama y quería que Pedro dejara, inspirado por el Espíritu Santo, nos dejara escrito de aquí está el sufrimiento, está la aflicción. Entonces, el apóstol dice, hay forma de superarla, hay forma de pasarla. ¿De qué forma? Bueno, vamos a ver. Nos habla de la esperanza, Pedro, de una esperanza que es viva, dice el versículo 6, de 1. Es viva. No es una esperanza, no es mi esperanza que tengo una cuenta bancaria, no es mi esperanza que tengo mansiones, no es mi esperanza que tengo un poder, o que soy un político, que tengo lo que sea. No es esa esperanza. Esa perece, esa termina. Y esa esperanza no nos va a respaldar ni nos va a mantener. Vamos a caer con esa esperanza. Porque hay personas que han llegado a tener tanta plata y han contraído una enfermedad terminal y dicen, yo doy todo lo que tengo para ser sano. No sirve todo eso. Pedro nos habla de una esperanza viva. La esperanza viva que quiere decir que está continuamente viviendo nosotros. Porque la esperanza es Cristo. Porque Él está vivo, Él resucitó, Él está vivo y Él vive en nosotros y esa esperanza no se termina. Y Pedro, aquí como un buen pastor, donde Jesús le encomendó, Pedro, después de lo que lo restauró, ¿no? Pedro le dice, apacienta mis ovejas. No te olvides que yo tengo ovejas. No deja que ninguna se pierda, no deja que ninguna salga del redil. No, Pedro, apacienta mis ovejas. Y Pedro pone la mirada en esas ovejas. Entonces, ¿de qué forma? Los guía a mirar allí donde está la solución al problema de la aflicción y del sufrimiento, en Dios. Esa es la fuente. Él pasó por esos sufrimientos y por esas aflicciones. Por eso es la fuente. Por eso le dice, Pedro quiere que miren al Señor, que miren a Dios. Allí está la esperanza viva por la fe puesta en Jesucristo. No en otro lado. El mensaje de la palabra es siempre alentar, siempre animar al creyente, ¿no? En tiempo de aflicción, en tiempo de dudas, ¿no? Para que la fe, que tiene que crecer. Si no crece la fe, la esperanza no crece, porque la esperanza se alimenta de la fe. Cuando más fe tenemos en Dios, la esperanza es mayor. Por eso es importante lo que dice Pedro, la fe va a ser probada. La fe va a ser probada. Lo dice Santiago. Las pruebas vienen, ¿para qué? Para que haya paciencia. Bueno, nuestra esperanza está alimentada, por supuesto, por la fe y debe ser así, debe crecer esa fe. Lo que parece a veces ser contradictorio es que se nos habla del gozo, se nos habla aquí de estar alegres y se nos habla de los problemas y de las dificultades. Entonces parece allí que hay una contradicción. Entonces, por ahí es lógico
humanamente pensar que aquellos que recibían esta carta, como nosotros, podemos decir, mirá, la esperanza no me alcanza, no es suficiente, porque tengo este dolor, porque tengo esta pérdida, porque tengo esta enfermedad, porque tengo tal cosa. No me alcanza porque la esperanza no es suficiente. Es como que sacamos la esperanza, bueno, a lo mejor Dios hace algo, pero no nos apoyamos en esa esperanza viva. Pero no es culpa de Dios, porque está diciendo Pedro que allí está la solución, en Dios, y en la esperanza viva, y en la fe, sino nuestra, que nos falta crecer, que nos falta madurar, que nos falta aferrarnos a ese Dios que tiene la esperanza para nosotros. No es mágico, es orar, es hablar con Dios, es estudiar la palabra de Dios, es congregarse, es tener siempre un deseo de conocer a Dios, de estar con Dios. De eso se trata el crecimiento. A veces tenemos, hermanos, que pasar por dificultades y pruebas. Y ambas cosas están presentes. Tanto la dificultad como la prueba, como el gozo. Y a veces no podemos explicarlo, no podemos entenderlo. ¿Cómo estamos ante un dolor de una pérdida y hay gozo en el corazón, y hay paz en el corazón? Y no lo entendemos. Y no lo vamos a entender porque es espiritual. Y es como dice el Pablo, la paz que nos ha dado el Señor es inentendible. Supera nuestro entendimiento. Lo tenemos que disfrutar, no tenemos que entenderlo. Ya lo vamos a entender en algún momento cuando estemos con el Señor, pero se trata de que a veces, con lágrimas en los ojos, por algo que nos ha pasado, tenemos paz en el Señor. Con lágrimas en los ojos tenemos gozo en el Señor. Y con lágrimas en los ojos vemos que la esperanza no se ha debilitado, sigue presente. Hasta que Él regrese, vemos que tenemos una esperanza que es el pronto regreso del Señor. Y eso nos tiene que afirmar. Y a eso tenemos que ir creciendo en la fe para que esa esperanza siga creciendo. Y por supuesto que a veces en la aflicción, cuando hablamos de aflicción, cuando hablamos de las pruebas, vamos a encontrar quizás aquellos que superficialmente o con la vista corta de la Biblia digan, bueno, mirá, cuando crees en Cristo, cuando te entregas a Dios, se terminaron los problemas. Eso no existe. No existe. Y ¿sabe el peor daño que se hace? Cuando se lleva a la gente así, a creer eso. Confían en Dios y después vienen las pruebas. ¿Y qué pasa después cuando vienen las pruebas? Si confiaron en Dios y en lo que le dijeron. Viene la aflicción, y viene la derrota, y viene la angustia, y viene la pérdida, y viene el abandono de la fe. Y viene el abandono de la fe. No, Dios, ¿qué? A mí me dijeron esto. Y yo vivo así. Y bueno, eso es el evangelio, como se dice, de baratija, el evangelio que no tiene valor. Pedro habla a los cristianos acá, como personas que a un mismo tiempo tienen esta característica, ¿no? Están teniendo el gozo, la paz, la alegría, y están teniendo la aflicción. Y ambas conviven. Y ambas conviven porque nosotros también, cuando hemos creído, Dios nos ha puesto en el reino de Dios, en el reino de Cristo. Entonces, si estamos en un reino, en una dimensión, estamos también en el mundo, porque el mismo Señor le dijo, no te pido a los seguidores que los saquen del mundo, sino que los guarden del mal. O sea que podemos caminar en el reino y podemos caminar en el mundo, sí. Y podemos tener problemas en el mundo, sí. Y podemos tener problemas, no problemas en el reino. Ahora, ¿cuál es? ¿A dónde tenemos que apuntar? A que esas cosas del reino, de espirituales, estén venciendo el mundo. Y esa es la realidad que va a haber en nuestra vida. El vencimiento de las cosas del mundo. Es decir, se nos llama a vivir con una esperanza, pero esa esperanza que nos consuela, que nos permite vivir en esperanza hoy. También, cuando pensamos en Cristo, pensamos que esa es la roca firme de nuestra esperanza. Y cuando vemos que Él es la roca firme de nuestra esperanza, es porque, ¿a dónde tenemos la aflicción?
La tenemos en el mundo. ¿Y quién venció al mundo? Cristo. Entonces ahí tenemos, en este versículo de Juan capítulo 16, la realidad de las cosas, ¿no? Estas cosas he hablado para que a mí tengáis paz. En el mundo tenéis aflicción, pero confiad. Yo vencí al mundo. De eso se trata. ¿Qué le ha vencido al mundo? ¿Qué le ha vencido toda aflicción? Jesús en la cruz pasó por toda aflicción, por toda prueba, por todo dolor, por toda pérdida. Perdió hasta la comunión con el Padre. Nuestra esperanza está alimentada y está sustentada por la fe, por cierto. La esperanza debe crecer por la fe. Debe ser el motivo nuestro, un gozo constante. No dice el apóstol que la fe debe pasar por diversas pruebas y debe crecer por las pruebas. ¿Y por qué debe crecer? Porque así lo hace Dios, ¿no? Esto que parece ser contradictorio, a veces no lo es. A veces no lo es. Y no lo debe ser para cristianos. Debemos agradecer a Dios por su honestidad en la Biblia, en la palabra. Él nos habla de las pruebas, nos habla del sufrimiento, nos habla de la aflicción y nos presenta esta simple verdad en nuestra vida aquí en el mundo. Pero Él nos dice que podemos superar esto, que nos aferremos a Él y que somos peregrinos, que no nos aferremos aquí a este mundo. De eso se trata, ¿no? Y cuando se habla del gozo que tiene el cristiano, el gozo cristiano no es en la iglesia solamente. Si no, estamos engañados si el gozo que tenemos nosotros es aquí en la iglesia, cuando cantamos y nos elevamos allí a las nubes y somos los ángeles que cantan. No, el gozo cristiano es aquí adentro y donde vamos. Y donde vamos. Y ese es el medio que va a utilizar Dios para combatir la aflicción en el mundo. Es el gozo, es la paz, es la vida espiritual fortalecida, ¿no? Porque la realidad de la aflicción está. ¿Pero qué? ¿La aflicción nos derrota? Si Dios dice que nos da Él las cosas para que nosotros derrotemos la aflicción. Mira lo que dice Pablo allí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Nos falta, ¿no? Nos falta ser derrotados. Llevando el cuerpo, en el cuerpo dice siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Allí está la clave. Morir a las cosas del mundo para que Cristo crezca y para que nosotros podamos vivir la vida de Cristo. Y la vida de Cristo es la que vence al mundo. Y nosotros vamos a vencer esa aflicción porque tenemos a Cristo y no estamos abatidos. No estamos destruidos. No, todavía no. Quizás estemos medio tambaleando, pero no destruidos, pero no abatidos, no derribados. Estamos para luchar por el Señor, pero por sobre todas las cosas con el Señor, con sus fuerzas, llevando siempre esa cruz que nos dice cuando nosotros creímos, cada uno lleve su cruz. Y sígame, y sígame. Y es poderoso Él, porque Él habla de que la vida de Él se manifiesta en nuestro cuerpo, dice el apóstol. Y de eso se trata, de esa manifestación del Señor en nosotros. Esto es asombroso que la vida cristiana puesta en la mano de Dios pasen por las dos experiencias. Tener la aflicción, tener la prueba, tener el dolor, pero no decaer en la fe. Pero aumentar nuestro gozo en el Señor, aumentar nuestra esperanza, no quedarnos en la casa de brazos cruzados con el problema, sino adorar al Señor, alabar al Señor, venir a las reuniones. ¿Cómo vamos a salir adelante si no buscamos el poder de Dios? Llorando sobre los problemas que tenemos. Y no digo que no sean difíciles, todos los tenemos y todos son difíciles. Pero el crecimiento que nos pide la palabra es ese. Ese es el crecimiento que nos pide la palabra. No es otra cosa.
no inventamos nada, es lo que Dios nos pide, crecer en la gracia, vivir por la esperanza viva. Ahora hagamos una pregunta que por supuesto alguno ya la pensó. Entonces, ¿por qué a veces cuando viene la aflicción y la tristeza y el dolor, nos derrota? Nos rendimos. ¿Por qué? Bueno, la respuesta que parece ser simple no lo es tanto. No lo es tanto. Cada uno sabe en su corazón el por qué. Pero hay una cosa. Fracasamos porque no nos mantenemos por fe firmes en Cristo, en la esperanza viva. Esa es la realidad. Ahora, cada uno sabemos el por qué a veces caemos de rodillas o caemos vencidos. Le damos a veces paso al control y al dominio de la circunstancia, de la aflicción, del dolor, por sobre la esperanza, por sobre el gozo, por sobre la salvación que nos ha dado el Señor. Está por sobre y no puede estar por sobre. Porque Dios es más que todo. Porque Él es poderoso en todo, ¿no? Y esto a veces pasa, el mayor peligro cuando estamos molestos por ese tiempo, ¿no? Es una situación que a veces ronda nuestra cabeza, nuestras ideas, está allí, los problemas, las dificultades. Son como el dicho ese que son los pájaros que vienen y revolotean una u otra vez, nos dicen de las culpas que tenemos, de lo que pasa, y están ahí dando vueltas. Y van a estar dando vueltas. Quizás por un poco de tiempo, como dice acá el apóstol Pedro, van a estar dando vueltas. Y seguramente que pueden desaparecer. Pero hay una cosa importante, que estén dando vueltas no es el problema. El problema es que hagan nido en la cabeza. El problema es que se instalen en la cabeza. Porque van a hacer nido en la cabeza y en el corazón. Y allí va a ser la cosa más difícil. No debemos dejarlos instalar. No debemos luchar con nuestras armas, con nuestros medios, con lo que nos ha dado Dios, con la oración, con la comunión con Dios, con la lectura de la palabra, con la comunión con los hermanos que pueden orar por nosotros. No se trata de otra cosa, que podemos crecer como cuerpo, porque la cabeza es Cristo, pero quiere que crezca el cuerpo, que crezca en lo espiritual, ¿no? A veces, si miramos, repasamos la Biblia, vemos muchos siervos de Dios que están sujetos, por supuesto, quedaron sujetos a debilidades, a problemas. Y esto nos muestra a Dios como para decir, mirá, no son ustedes solamente, son los grandes hombres de Dios que han fallado en sus debilidades y han tenido tristeza, y han tenido soledad, y han tenido depresión como el profeta Elías. Todo le ha pasado, aflicciones de la vida. Pero no debemos ser insensibles a esto. Dios no es insensible a nuestros problemas, dificultades y pruebas. No debemos pensar eso, ¿no? A Dios le agrada ayudarnos, y ante esa prueba y dificultades, Él se acerca. Él quiere que se acerca para que nosotros tengamos más comunión con Él. Y de ahí, de esa comunión, salga el camino, se abra la puerta, ese túnel que a veces nos vemos que no tiene salida. No, acá termina todo porque mirá, me ocurrió esto y acá termina todo. No. Busquemos a Dios que va a abrir esa puerta. Va a haber un camino, va a haber una luz, pero eso nos da el Señor, por supuesto, cuando no la encontramos. Son estos destinatarios de la carta de Pedro, por supuesto, son como nosotros, y están sujetos a diversas pruebas y dificultades, y esto es inevitable. Es inevitable, lo dice la palabra de Dios. Somos peregrinos en nuestra tierra con un nuevo nacimiento, y con un nuevo nacimiento que nos hace vivir en el reino de Dios, como decimos, no solamente en el mundo. Y viviendo en el reino de Dios podemos hacerlo de forma diferente a lo que vive el mundo, porque ya no tenemos las cadenas del pecado. Ya hemos sido liberados de las cadenas del pecado, del sometimiento del pecado. No somos esclavos más del pecado. Eso es lo que dice la palabra cuando hemos creído. Ahora, ¿sabemos, lo sentimos nosotros, lo vivimos nosotros que no somos esclavos del pecado o seguimos pecando? Porque si seguimos pecando, quiere decir que todavía no hemos sido liberados, todavía tenemos cadenas que romper o ir a Dios para que las rompa, para que nos libere.
Pero hay enemigos, y hay enemigos en el mundo, y van a seguir siendo esos enemigos. Y esos enemigos quieren llevarnos, apartarnos de la obra de Dios, apartarnos del camino de Dios. Y esos enemigos, como le ocurrió a Pablo allí, que escribe en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 12, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Allí está el desafío, ¿no? Pero allí está la condición. ¿Queremos vivir piadosamente, buscando a Dios, quiere decir? Bueno, la palabra es clara, recibirán persecución. Y no estamos hablando de la persecución que recibían ellos, quizás. No están el Imperio Romano, no está el Sanedrín, pero sí están otros enemigos. Otros enemigos que no son los carnales, quizás. Porque la lucha que tenemos nosotros, dice Pablo, no es contra sangre y carne, sino contra enemigos y potestades espirituales del aire, con mucho poder. No se trata de eso, se trata de aquel que nos habla al corazón o nos habla a la conciencia y nos dice, mirá, esto es religión, esto es esto, nos habla y nos habla. Y está atento, así como león rugiente, ¿no? Así, dando vueltas y buscando a ver a quién puede hacer tropezar de los hijos de Dios. Cuando cae un hijo de Dios, cuando hace tropezar un hijo de Dios, no es que pierda la salvación, es un hijo de Dios que ya está salvo, porque cuando te sella el Señor, estás salvo. No hay quien te quite la salvación. Pero tú eres un mensajero de Dios, un testigo de Dios, un hijo de Dios que va a llevar la palabra, que va a hacer una obra, y el enemigo la para. Lo paraliza. Y si paraliza a un cristiano, o dos, o tres, puede paralizar una iglesia entera. Esto es lo que le ocurrió a Pablo, ¿no? Allí Pablo recibió persecución, recibió todo tipo de tratos malos, y él dice que primero fue abandonado por Demas, y después en el juicio que tuvo, estuvo solo. Y así nos puede ocurrir a nosotros también. A veces que confiamos en alguien, bueno, pero no estamos solos. Pablo estaba con el Señor. Nosotros estamos con el Señor. Nosotros quizás en la soledad de nuestra casa o que nos toca estar solos, está el Señor con nosotros. Él nos acompaña, Él nos apuntala, Él nos aconseja, ¿no? Ahora leímos en el capítulo 6 allí que Pedro nos dice, ustedes están muy felices, muy alegres, dice, ¿no? Allí. Con esta bendita esperanza, la esperanza, la herencia, pero ahora dice por un poco de tiempo. Ahora viene algo. Por un poco de tiempo, dice. Vamos a ir a ver si tenemos nuevamente el relato ahí. Pero por un poco de tiempo, dice, ¿qué va a pasar? Por un poco de tiempo van a venir las pruebas, van a venir ciertas pruebas, dice. Y aquí hay dos cosas que debemos apuntar. Importantes para tener en cuenta. Dice por un poco de tiempo. Y dice si es necesario. Grabémosla, subrayémoslo en la Biblia, el que quiera, porque es algo que nos puede suceder por un poco de tiempo. Nos habla de que es perdurable. Habla de algo perecedero, algo que termina. Esas pruebas, dice, son por un poco de tiempo. El tiempo lo puede dar Dios, pero es por un poco de tiempo. No es que van a ser interminables. Esto es lo importante, porque a veces estamos durante una prueba, una pérdida, algo, y decimos, esto no termina nunca. Acá está la palabra de Pedro. Por un poco de tiempo. Sí termina. Sí termina. Si le creemos a Dios en su palabra, sí termina, porque dice por un poco de tiempo. Lo segundo más importante, más aún, puede terminar a través de la oración. Nosotros oramos a Dios, clamamos a Dios, mirá esta prueba, este problema, lo dejo en tus manos, yo no lo puedo resolver. Es lo mejor que podemos hacer
cuando lo vemos que no lo podemos resolver. A veces somos testarudos y seguimos queriéndolo resolver. Y Él lo resuelve. Entonces vayamos a Él. Y Él a lo mejor ese tiempo de prueba, ese corto tiempo de prueba, lo acorta aún más. Y lo acorta aún más, ¿por qué? Porque ve que nuestra fe fue probada por fuego y fue aprobada. Probada y aprobada. Entonces, lo que hace Dios es quitar la prueba, es sacar esa aflicción, porque ya fuiste aprobado, ya mostraste fe, ya dijiste, yo te quiero seguir, yo te sigo a pesar de la prueba, y te saca la prueba, te saca el dolor, te saca la aflicción. Lo segundo es, no siempre, dice acá Pedro, es necesaria. No siempre es necesaria. O sea que, si no siempre es necesaria, la aflicción Dios la permite y determina el tiempo. ¿Y por qué a veces es necesaria? Porque Él tiene un propósito. Porque Él tiene obras. Antes de que nosotros fuéramos creyentes y naciéramos inclusive, ya tenía obra para cada uno de nosotros. Algo, un camino, una obra para hacer. Y ahí apunta. Entonces, ese propósito Dios lo va a cumplir. Y si estamos en prueba de aflicción, de algo que nos condiciona tener comunión con Él, va a dejar la prueba. Va a dejar la prueba para que nosotros le clamemos y para que nuestro corazón cambie delante de Él. Porque Él es así. Él nos ama y por eso va a buscar eso. Va a buscar que nosotros arreglemos las cuentas con Él, en el sentido de la comunión, y también que volvamos a la fe, que volvamos a la esperanza, que volvamos al gozo de la salvación. Esa es la realidad de nuestra vida. Y eso lo determina Él. La aflicción, la prueba. Esa es la realidad muchas veces que nos pasa. Y no tengamos temor, porque Él va a estar presente. Porque Él cuando da la prueba, da mayor gracia para la prueba. No es que se olvida, no es que nos deja en la prueba, en el dolor, en la pérdida. No, allí está Él. Está presente, siempre está presente. Aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos, Él está. Por ello es fundamental que confiemos que estamos caminando bajo la mirada atenta de nuestro Padre, de nuestro Dios, de nuestro Señor. Debemos alimentar y cultivar la relación íntima de comunión con Él, en la oración, en la alabanza, en la gratitud, en la palabra. Jesús nos ha dado en este mundo que tenemos que luchar, pero vamos a luchar con sus medios, con sus instrumentos, con sus armas, no con las nuestras, porque si no estamos perdidos, sucumbimos. No tenemos fuerza, ni tenemos conocimiento, ni tenemos nada que pueda derrotar al enemigo, que son espirituales. Eso es lo que tenemos que entender. El enemigo es espiritual que utiliza al mundo. Y a veces a nosotros, en nuestra propia debilidad, a veces somos débiles y, por supuesto, carnales, débiles, y el enemigo actúa y pone en nuestra cabeza cosas que parecen tontería, no, mira, esto no te conviene, o esto va, o esta cosa, o aquel hermano, o aquella hermana, y ya enganchamos nosotros. Ya no vamos a Jesús y filtramos allí, ¿no? Por su mente, ¿Qué haría Jesús allí? ¿Cómo actuaría Jesús allí? ¿De qué forma? ¿Como nosotros vamos a actuar? No. Con amor y gracia. Buscando la comunión, buscando la salvación, buscando la restauración de aquel que ha equivocado el camino. Así lo hizo con Pedro. Tengamos presente como creyentes que recibieron esta carta, que ante las pruebas, que estaban disfrutando con gozo y salvación, como nosotros, y esa esperanza, ¿no?, gloriosa que teníamos, Dios espera de nosotros que nuestra fe, dice el apóstol, sea hallada en alabanza, en gloria. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta mañana, pasado? No, hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Hasta su regreso tenemos que hacerlo así. Nos parece una eternidad, no es una eternidad. La eternidad es la que vamos a pasar. Los tiempos son cada vez más cortos. Los días parecen cada vez más cortos.
los tiempos postreros, lo que estamos viviendo, parecen cada vez que se acortan más. Vamos a terminar. Una pregunta que hago es si tenemos aflicciones y pruebas, y seguramente no va a faltar nadie que diga que no la tiene. Que es universal, ¿no? Las dificultades y las pruebas, todas las tenemos. Todos sabemos que por más grande o más chica, siempre viene y van a estar. No es que desaparecen. Eso es lo que nos dice la Biblia, ¿no? Pero ante cualquier prueba o dificultad decimos que la gracia del Señor es mayor. Y allí tenemos que apuntar nuestra mirada a la gracia del Señor. Por fe, crecer en la gracia. La gracia del Señor es como el océano que alimenta los arroyos, los ríos, que es la fe. Y así vamos a crecer y vamos a ser fortalecidos para enfrentar el mundo y las aflicciones del mundo. Y aún nuestra propia debilidad. Aún nuestra propia debilidad. Y otra pregunta es que si alguien no tiene a Cristo, por supuesto que no tiene la gracia. Porque la gracia que ofrece Dios es a través de Jesucristo. Aquel que tiene el Hijo tiene el Padre. Y la gracia del Padre va a estar en aquellos que han creído en Cristo, ¿no? Aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador. El paso que tiene que dar es el que pide la Biblia, el arrepentimiento de pecado y fe en Jesucristo, para obtener esta gracia, para vivir por esta gracia. Y esta es la realidad, las pruebas y los problemas que van a estar, nos dice la Biblia, y que no terminan, pero que Dios nos ha dado una esperanza y una vida de fe y de poder que no la tenemos, pero la podemos vivir. Y aquel que cree o que ha creído en Jesucristo por primera vez puede tener la gracia de Dios, vivir bajo la gracia de Dios, pero además, a partir de su fe, saber de que Dios lo va a cuidar, de que Dios va a estar siempre con él, y que puede recurrir a Dios ante las aflicciones del mundo y ante las pruebas que le puedan tocar. Vamos a terminar con una oración. Nuestro Padre y nuestro Dios amado, te damos gracias, Padre, porque si bien tú nos enfrentas con la aflicción y las dificultades, los sufrimientos, Señor, los haces porque nos ama y nos hace ver, Señor, que en este mundo vamos a tener aflicción y vamos a tener dificultades y pruebas, dolor y pérdida. Pero tú deseas, Padre, por tu amor, que nosotros seamos verdaderos triunfantes de todo esto. Y nos das los elementos, nos das todo para que triunfemos. En Cristo está nuestra salvación, pero también está el poder del resucitado que triunfó de la muerte, que resucitó de la muerte, que ahora está en nosotros. Y que ese poder se manifestó allí en Pentecostés o después de Pentecostés con los apóstoles, pero que también ese poder por el Espíritu Santo está viviendo en nosotros, el cual quiere, el cual desea y el cual tiene fuerzas y poder para que triunfemos ante las dificultades y las pruebas. Que Dios nos bendiga, Padre. Bendícenos a todos, la familia, los hogares, los hermanos que están allí, también en el SUNE, o los hermanos que han oído, para que esta sea tu palabra, no la palabra del nombre, sino tu palabra que vaya a los corazones para fortalecerlos, para que puedan vivir bajo esta esperanza viva, que es la esperanza que tenemos en Cristo. Padre, en tus manos nos encomendamos, te pedimos tu bendición, nos acompañes a nuestros hogares y estés fortaleciendo y bendiciendo a todos los hermanos durante el resto de la semana. En tus manos encomendamos la palabra y te lo pedimos en el nombre y solo por los méritos del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la atención, hermanos, amigos. Próxima reunión el miércoles a las 20 horas.